¿Tenías tú algo? No. Entonces podemos continuar a la siguiente diapositiva. El saber, sorry, yo me moví. ¿Sí? El saber nuestra postura o tener esa seguridad de quiénes somos nosotros nos puede llevar a entender esta parte. Dice el apóstol Pablo: por esta razón me atrevo a pedirte de favor, ¿sí? Él, siendo apóstol, le estaba diciendo a Filemón que por favor podría exigirte en el nombre de Cristo, por esto es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Aquí Pablo le estaba pidiendo a Filemón que recibiera a Onésimo, que había huido de él, pero lo que me llama mucho la atención es precisamente eso. O sea, ¿puedo exigir porque soy el esposo? Sí. ¿Puedo exigir porque soy la mujer? Sí. Pero pedir por favor, aún sabiendo quién eres, eso denota un gesto de humildad que puede bajar la guardia de nuestra pareja, que probablemente le estamos pidiendo algo, pero no en petición humilde, sino en una exigencia. Y entonces ahí es donde se traba el asunto y dice: no, pues ahora menos te lo doy. Sí, ahora menos voy a hacerlo. Y eso es muy normal, eso es muy común que hay una esencia muy pequeña, yo le llamo la gotita de orina en el agua, que es el orgullo. Muchas veces no identificamos, si yo le pongo una gotita de orina a una botella de agua y alguien se la toma, no lo va a notar, pero ahí está. Y el orgullo muchas de las veces está en nuestro matrimonio, en nuestra persona, que no nos lleva a ver con claridad lo que nos están pidiendo. Entonces, y aquí el apóstol Pablo lo hace de una manera muy precisa, que no es que olvide quién es, pero le dice: prefiero pedírtelo por favor. Y dice, me gusta mucho que dice, porque es correcto, pero por amor prefiero simplemente pedírtelo, toda preferencia mía. El efecto, dice, porque es correcto. Bueno, perdí la idea, pero lo que me gusta es que precisamente que él busca una respuesta genuina, no obligada, ¿sí? O sea, el responder a esta situación de manera, está bien, te lo voy a dar porque sé que lo necesitas, porque sé que es propio, porque así compete, soy tu esposo, soy tu mujer, y te amo, pero no decir que por obligación. Y aquí hay una, gracias Tania, aquí hay una diferencia, y en las cuestiones de pareja, entre dos palabras: la palabra obligación y la palabra responsabilidad. Muchas veces hacemos las cosas por obligación y no por responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? En la palabra obligación hay algo te obliga, y en la palabra responsabilidad algo es la respuesta a algo que tú estás recibiendo, ¿sí? Y son contextos muy diferentes. Por ejemplo, los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie, pero por eso se llaman impuestos, porque te los imponen, ¿sí? Más sin embargo, yo no creo que haya alguien que diga: oiga, al IRS le traigo $2,000 que me están sobrando de la... No, ¿verdad? No hay eso. Pero sí lo podemos hacer, sí lo hacemos tal vez aquí en la iglesia, en ofrendas, lo hacemos por amor. Todo lo que hagamos, si le ponemos ese ingrediente que es por amor, va a cambiar totalmente el contexto de lo que estamos haciendo. ¿Tienes algo, amor? Sí, y regresando a la historia de Mark y Mary, en este caso particular, cuando ellos se casaron, pues Mary se siente que la dejó de amar porque ya no le ayudaba. Entonces, Mary dice que ella dejó de hacer cosas por Mark porque se sentía que Mark le exigía, como si quisiera que ella entrara al molde de su mamá, de su suegringuis. Entonces, Mark le contesta: ella tiene razón, he sido demandante y crítico porque he estado desilusionado con ella como esposa. Sé que he dicho estas cosas crueles y entiendo que ella está enojada conmigo. Entonces aquí es otro punto importante donde ellos alcanzaron a comprender lo que estaban haciendo. Y de esta manera el autor Gary Chapman nos habla de los dialectos, que su lenguaje del amor eran los actos de servicio. Sin embargo, cada uno estaba haciendo cosas diferentes que no estaban conectando. Entonces,
Mark tenía la perspectiva y el modelo del matrimonio de sus padres, y Mary se sentía abrumada porque no importaba lo que ella hiciera, no era suficiente. Y aquí es donde el doctor Gary Chapman entra y los empieza a guiar, y a ambos les dice que hagan una lista de 4 cosas que le demostraría el amor a ambas partes. Entonces Mary, la lista de Mary, yo creo que aquí nos vamos a identificar muchas, pongan atención. Muchas Marys hay aquí. Mary dice que lave el auto toda la semana y no espere que ella lo haga. Que cambie los pañales del niño cuando llegue a casa por la tarde, especialmente si ella está cocinando. Que pase la aspiradora en la casa una vez a la semana. Y que corte el césped una vez por semana y no dejar que crezca porque la hace sentir avergonzada por su padre. Entonces esta es la lista de Mary. La lista de Mark fue arreglar la cama todos los días, tener la cara del niño lavada, guardar sus zapatos antes de que él llegue a casa y haber comenzado a cocinar antes de que llegue a casa para poder comer de 30 minutos después de que llegue a casa del trabajo. Entonces, el doctor Gary Chapman, y me gusta mucho que ese es otro punto importante, cuando les pide hacer la lista, él les pregunta, Mary, Mark, ¿es factible y razonable que cada uno pueda hacer estas cosas por ambas partes? Entonces, lo importante es que cuando hagamos esa lista sea algo factible y razonable, que no sea de que, no, pues me vas a demostrar amor si me das un viaje a París, o que sea de algo degradante o algo que es incomún o irrazonable. Entonces ahí no podemos aplicar eso. Y en estas 4 peticiones es donde es importante que ellos deciden, y esa es la forma práctica como ellos practican el amarse uno al otro. Ya saben el dialecto, cada quien hizo su lista, ahora ellos van a decidir si lo hacen o no. Y aquí el doctor les dice, hagan esto por 2 meses, y la otra que les dice, una vez al mes añadan otra cosa más. Y es importante que cuando empezamos a hacer estas tareas no quieramos a ir de golpe, sino que empecemos con cosas pequeñas, para que de esa manera las vayamos aplicando y sea parte de nuestra vida en matrimonio. Bueno, pues ya Cintia adelantó la tarea, esa era la tarea. Los invitamos a que entre ustedes hagan una lista, si este es el lenguaje que ustedes están identificando como propio, hagan una lista de esos pequeños detalles que les gustaría que su pareja hiciera por ustedes, que les comunique ese interés, y recíbanla uno del otro y aplíquenlo de acuerdo al interés y la necesidad de hacer que su pareja reciba ese amor. Entonces, esa es la tarea que les podemos compartir y dejar. En conclusión con esto que dice Cintia, yo lo veo así, el querer es poder, y el querer no es solamente de querer hacerlo, sino el querer a nuestra pareja. Lo podemos hacer si realmente nos interesa el efecto que va a causar en ella. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. Dice, las peticiones dan dirección al amor, las exigencias detienen el flujo del amor. Y ¿tienes algo ahí? Ok, entonces aquí podemos ver esta analogía cuando vemos un estanque y un arroyo. El estanque nos habla de algo de agua que está estancada, y mientras está estancada ahí empiezan a desarrollarse cosas malas, bacterias, renacuajos, hongos, todo lo que gusten y mandes, no por nada está verde, ¿sí? Pero cuando hay fluidez, hasta las piedras se limpian, ¿sí? Y eso es lo que podemos experimentar en nuestro matrimonio. Mientras haya esa comunicación, como decía Ceci, mientras haya ese interés, esas ganas de que fluya, no vamos a estarnos viendo de esta manera interiormente. Porque por fuera nos vemos muy bien, ¿verdad? Pero por dentro que podemos saber cómo estamos. Entonces, perdón por eso. El amor se da libremente y no se puede exigir. Nuevamente, con unas ganas de identificar y de amar, y no de exigir. ¿Tienes algo aquí tú? Sí, ahí como nos dice el doctor, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. Yo creo que a todos no nos gusta que nos digan exactamente qué hacer.
Y otro punto extremadamente importante que me gustó mucho que compartió, y vamos de nuevo a la historia de Mark y Mary, creo que nos ayuda a entender esas áreas que él nos está tratando de llevar. El que le dijo a ambos, a Mark y Mary, a Mark le dice, entiendo que estoy sugiriendo un cambio de modelo que conoces con sus padres y pedirle que cambie pañales y que pase la aspiradora. Y le dice, no tiene que hacer estas cosas. Si usted lo hace, será un acto de amor para Mary. Y a Mary le dice, Mary, ¿usted quiere que exprese su amor por Mark? ¿Usted quiere expresar su amor por Mark? Usted puede practicar estas 4 cosas que a Mark lo harán sentirse amado. Entonces, podemos ver que cuando exigimos el amor, así como Rogelio lo decía ahorita, detiene el flujo. Sin embargo, cuando hay esas peticiones, y una cosa que ellos hicieron es se pudieron comunicar, como ahorita mencionabas, Ceci, pudieron comunicarse y hablarse esos dialectos y decirse, yo quiero que hagas esas 4 cosas por mí. Y de esa manera, cuando hay una exigencia, el libro de Pacificadores, para los que estuvieron aquí, hablaba de las exigencias, de cómo esas exigencias y esas demandas vienen a hacerse ídolos en nuestro corazón. Y el doctor Gary Chapman identifica esas exigencias como extremos. Y me recordaba del libro de Pacificadores, donde está la brújula de Pacificadores, que a un lado y al otro están los extremos del huir y el ataque. Y los extremos siempre van a ser extremos. Entonces, sin embargo, poder hacer esas peticiones nos va a llevar a que el amor fluya libremente. Entonces, hay que identificar por qué servimos, para qué servimos. Nos podemos convertir en un tapete o en amor. Entonces, ¿cómo identificarlo? Podemos identificar nuestro acto de servicio. Si tiene estos elementos, probablemente estamos siendo tapetes. Si nuestro acto de servicio va, el axioma o el combustible que lo mueva es en base al miedo, a la culpa, al resentimiento, muy probablemente no es un acto de amor genuino. Es un acto precisamente de sometimiento no voluntario. No son expresiones de amor, y más sin embargo aquí tenemos que dice, te amo demasiado como para permitir que me trates de esta manera. No es bueno para ti ni para mí. Cuando hablábamos del caso de Mary, hay algo que me llama mucho la atención, es que él estaba golpeando a su mujer, y no con las manos, sino con las palabras, porque la estaba comparando con su mamá. Y es algo que le duele mucho a una mujer. Y bueno, yo creo que a todos la comparación duele, porque nunca voy a reaccionar yo como reaccionaría tal vez el papá de Cintia, ¿sí? O ella no reaccionaría o cocinaría tan rico como lo hace mi mamá. Pero lo platicamos, permítanme, pero lo platicamos. Nosotros sabemos de antemano que ese no es su mejor don. Cocina muy rico, pero no lo hace seguido, pero no hay esa exigencia. Entonces, ella precisamente cuando lo hace, a mí me llena el tanque del amor, pero así. Entonces, pero no hay una exigencia y no hay una comparación. Eso no lo había dicho hasta ahorita, lo siento. ya lo dije, perdón. Entonces, Tania y Víctor son más íntimos de Cintia y se lo han dicho. Entonces, aquí el doctor Gary Chapman, hay otro punto que él dice, que cuando la crítica es una manera inefectiva de pedir amor. Y para la persona que va a recibir la crítica es importante saber que cuando la recibes, podemos reaccionar y responder con enojo, con ofensa, con altas emociones. Sin embargo, también podemos recibir esa crítica como información. Y el doctor nos invita a que indaguemos un poquito más en esa crítica, y donde dice que la direccionemos para que tal vez a lo mejor se vuelva una petición. Cuando recibes una crítica, recibir esa información de lo que tu pareja te está tratando de decir,
y a lo mejor hace un ejemplo de una pregunta donde dice, suena como que es demasiado importante para ti. ¿Podrías explicar por qué es tan importante? Sin embargo, llevar a cabo eso es muy difícil porque te están criticando y a nadie nos gusta que nos critiquen. Luego saltan las emociones. Entonces, poder reconocer las emociones de nuestras personas y no reaccionar y responder nos va a ayudar a poder direccionar una crítica en una petición y llevar el flujo de la Ahora, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo en Gálatas le dice a la iglesia de Gálatas, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. En la libertad se hace por decisión y no por obligación. Entonces dice, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y lo que les platicaba yo del ejemplo de quien fue mi jefe en México, ¿no? Es triste porque dice más devorándose y acaben por destruirse. No estaba de pie la mujer, la verdad, eso duele y más sin embargo la Biblia nos dice que nos sirvamos con amor, ¿sí? ¿Tienes aquí algo? Sí, del doctor Gary Chapman habla de lo que ahorita hablaba Rogelio, de lo que hacer los actos de servicio por miedo, por culpa, por resentimiento. Son actos de servicio, pero no son actos de amor. Y eso, precisamente el ejemplo que decía Rogelio ahorita, es un estanque. Y podemos llegar, pero no vamos, va a oler feo el matrimonio. En esta diapositiva podemos elegir hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja y podemos elegir no hablarlo. Pero no solamente porque no hagamos nada no quiere decir que no estamos haciendo una elección. El doctor nos lleva a reconocer que o elijamos hacerlo o no elijamos hacer nada, como quiera estamos haciendo una elección. Sin embargo, y van a ver ahí las repercusiones de la elección que hagamos. Y recordar los requerimientos que nos lleva a hacer esos actos, que es, me gustaron mucho porque dice pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Que eso nos lleva a poder hacer estos actos de servicio con un espíritu positivo y de esta manera nos lleva a llevarlos a cabo y poderlos llevarlos a cabo efectivamente. Entonces, con esto concluimos. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza. De verdad que en nosotros está el poner el interés en nuestra pareja, el identificar esto y poderlo llevar a cabo. No todos funcionamos igual. Hay quien dice, ¿sabes qué? Si a mí no me dice te amo durante un año, no pasa nada, porque lo está demostrando más con actos. Y hay quien dice, es que si no me lo dices, aunque me sirvas, no está pasando nada. Entonces, adelante. Quiero agradecer por este tema tan especial. Aquí reflexionando con todo esto, decía yo, como decían aquí los hermanos, no todos tienen ese lenguaje del amor, pero pensaba que más que ser un lenguaje del amor específico de alguien, pienso que todos los hogares necesitamos esto, porque es que independiente que me lo hayan enseñado o no me lo hayan enseñado, sea mi lenguaje o no, para poder convivir vamos a necesitar esto, y que nuestros hijos lo entiendan y lo aprendan, y que porque es convivencia, es como el día a día nos vamos llevando, cómo nos llevamos de acuerdo para poder decir yo te encargas de esto y yo de esto, y cómo hacemos de que esta convivencia sea algo maravillosa, que nuestros hijos quieran repetirlo en sus hogares, que aprendan, ok, como decía aquí el hermano Luis se llama, y decía, ok, aquí todos cocinamos, todos arreglamos, vamos a esto, a lo otro, y es como yo puedo sentir ese amor a través del otro. Entonces es como que todos nos toca aprender, sea nuestro lenguaje o no sea, y poderlo replicar en nuestros hijos y familias
para poder verdaderamente enseñar. Pero ahorita decías a lo último, hay miedos, hay culpas, hay resentimientos, o lo decían al inicio, Marta lo hacía, quizás ya estaba muy estresada y lo hacía de mala gana, y yo creo que aunque amamos, y mucho en nuestra familia, en algún momento nos enojamos, nos frustramos, nos sentimos mal, o no mujeres, y varones, ¿cierto? Entonces como que nos frustramos, y eso puede llegarle al otro, está frustrado, está enojado, esto, y puede no sentirse el amor que quisiéramos. Pero ahí es donde tú hablabas de poder sanar, porque la mayoría de nosotros traemos cosas y las aprendemos desde nuestra casa. Poder sanar muchas de las cosas. ¿Cuántas personas, porque esto refleja cómo damos el amor? Entonces, si lo hacemos con esa exigencia, si lo hacemos desde el perfeccionismo, es que este baño tiene que quedar muy bien organizado y si no, no me sirve. ¿Cómo exigimos y estamos transmitiendo nuestros propios traumas, nuestras propias heridas y demás? Y aquí la invitación es a seguir sanando delante del Señor, que conoce nuestro corazón, sabe cada uno de nosotros qué necesitamos para que esos actos de servicio sean una bendición para nuestra familia. Amén. Gracias. Y quiero, gracias por compartirnos eso, y quiero agregar algo que hablábamos de la diapositiva, del versículo donde vemos que Jesús le lava los pies a los discípulos. El caminar era común en ese entonces. Entonces se imaginan cómo llegaban los pies de una persona que recorrió grandes distancias. Entonces, sin embargo, eso es la iglesia. Cuando le dice a Pedro, no lo vas a entender ahorita. Esto es la iglesia. Aquí es donde se lavan pies. Y lavar los pies es saber que muchos traen cargas, muchos traen los pies muy sucios de tanto recorrer. Traemos una historia y es de la mano de nuestro Señor Jesucristo donde podemos sanar, donde podemos aprender lo mal aprendido, y la palabra de Dios nos invita a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. O sea, lo que aprendimos mal lo podemos aprender correctamente de la mano de la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿les parece? ¿Quieres decir algo, amor? Sí, me gustó mucho el comentario que hiciste, porque sí, precisamente lleva esos lenguajes del amor, es llevar a las relaciones, poder vivir esos ambientes sanos emocionales. Que es importante reconocer que no vas a estar haciendo solamente uno, a veces vas a estar, me imagino como que vas a estar malabareando los lenguajes como que constantemente intercambiables, que de repente vas a estar haciendo dos lenguajes a la vez. Sin embargo, reconocer cuál es el primordial de tu pareja, vas a ser más efectivo con tu pareja. Y no nomás con la pareja, como decía su comentario, es las relaciones, el ambiente en casa, con los hijos, con el jefe, con amistades, porque nos enseñamos a conocer a las personas. Y de esa manera hay un versículo que me gustaría compartirles antes de orar, que es el versículo de Gálatas 5, del 22 al 23, que habla de cómo recibimos el Espíritu de Dios para ayudarnos a llevar a cabo esas cosas. Y dice, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida, que produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, esto es lo que el Dr. Gary Chapman nos lleva a llevar a cabo de una manera práctica. Y de esta manera, gracias mi amor, podemos orar y pedirle a Dios que nos dé ese poder para poder servirnos el uno al otro con amor. Nos ponemos de pie, vamos a orar y damos gracias.